historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos.
Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Buenas tardes, vandálicos, jodedores, terroristas, extraterrestres y a saber cuántos adjetivos más que nos ha puesto la dictadura, porque les duele que este pueblo lleva más de 2 años ya luchando contra condiciones adversas, contra una dictadura que todos los días reprime más al pueblo, que todos los días busca más cómo que se contagie con el coronavirus para tratar de eliminar, independientemente de que eso signifique que eliminen a bastantes de los suyos. Pero este pueblo sigue demostrando una enorme valentía, un enorme coraje, una enorme determinación, una enorme inteligencia para luchar contra el coronavirus y para luchar contra esta dictadura asesina que cada día hace más cosas para tratar de poner en más peligro al pueblo de Nicaragua. Es increíble, nunca creí que iba a lograr, que iba a ver yo en mi vida a un par de dictadores donde estuvieran haciendo tanta maldad, produciendo tanta maldad y pareciera que viven pensando en cómo perjudicar al pueblo de Nicaragua. El día de hoy, la dictadura, inconforme por el extraordinario trabajo que están haciendo los médicos, a pesar de estar en condiciones adversas y peligrosas, y empezaron a reclamar que necesitaban mejores condiciones para hacer su trabajo, pues el día de hoy la dictadura despidió a 12 médicos del sistema de salud de este país. Como que si estuviéramos en condiciones para poder despedir a los médicos y no necesitar a los médicos cuando todo el mundo sabe que estamos en la parte subiendo la curva del coronavirus. El día de hoy tenemos un programa especial. En la primera parte del programa vamos a estar hablando en los primeros 15 a 20 minutos con el doctor José Luis Borges de la unidad médica azul y blanco. Con él vamos a estar hablando alrededor de la lista de los despedidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Qué medidas van a tomar más médicos? Vamos a estar viendo también videos del doctor Fernando Rojas, que en solidaridad y en respaldo a los médicos y además denunciando los abusos de esta dictadura, renunció al sistema de salud. Vamos a estar viendo las declaraciones de varias personas, otras médicas que también renunció el día de hoy, que la corrieron, la despidieron, solo porque al sancionado director de FedSalud y presidente de la Asamblea Nacional se le ordenó que la despidieran. Así que, además, antes de entrar con ellos, sí, varios comentarios. Primero, antes de entrar quiero agradecer nuevamente a todos los que participaron en la encuesta alrededor de que si queríamos la renuncia inmediata, de que todos los nicaragüenses nos deberíamos de unir para pedir la renuncia de Ortega. 535,000 y pico de personas participaron en la encuesta, votación.
de los cuales 535.100 y algo votaron que sí, y 530 y pico de personas votaron que no. El día de hoy hemos iniciado otra encuesta, hace aproximadamente unas 2 horas o 3 horas iniciamos otra encuesta. Y es la encuesta alrededor de si usted siente que en la coalición nacional que se está formando o se está tratando de formar, lo representa a ustedes. Entonces, muy sencillamente, si usted cree que esta coalición nacional, donde está el reverendo Cerrato, donde está Brooklyn Rivera, donde está la Alianza Cívica, donde está la Unidad Azul y Blanco, lo representa, diga sí. Si cree que no lo representa, diga no. Hasta el momento, antes de entrar al programa, le consulté a Nelson, nuestro técnico y mano derecha y director del programa, podríamos decir prácticamente, cómo iba la votación, y llevaban alrededor de 1.600 votos, de los cuales el 71.8% decía que esta coalición que se está formando no los representa, y un 28.2% dice que sí lo representa. Esta encuesta la va a durar toda la semana hasta el próximo lunes a las 4 de la tarde, igual que la pasada, para que ustedes puedan votar. Ustedes van, votan y depositan su voto. Vuelvo y repito, la pregunta es, ¿usted cree que esta coalición nacional los representa a ustedes, sí o no? Así de sencillo, para que veamos también la realidad. Y hablando de la coalición nacional, hoy me enteré, ayer les presenté el documento interno que ellos tenían de la estructura de la coalición nacional, un documento donde menciona muchas cosas, y una de las cosas que preocupaba antes, a lo que todavía sigue en la coalición, era el tema de la exclusividad, y lo tocamos el día de ayer. Porque si no se tocaba el tema de la exclusividad, la Alianza Cívica iba a controlar 2 votos, la Unidad Azul y Blanco iba a controlar 2 votos, y Yatama iba a ser el otro voto, y con eso controlaban 5 de los 8 votos que estaban prácticamente, los demás quedaban indefensos. Me llamó la atención saber que de negociaciones que ha tenido el Partido Liberal Constitucionalista con la Unidad Azul y Blanco, con Yatama y con ciertos representantes de la Alianza Cívica. Y la idea es la siguiente: el PLC iba a desistir de tocar el tema de la exclusividad y no iba a reclamar más de que la Unidad Azul y Blanco tuviera 2 votos y que la Alianza Cívica tuviera 2 votos, a cambio de que ellos se comprometieran a nombrar a la casilla del PLC como la casilla que van a correr en las próximas elecciones cuando negocien unas elecciones con la dictadura. La otra cosa también, la parte de esta negociación a 3 bandas, es que Yatama le iban a ceder a ellos el 50% de las estructuras de la costa atlántica y las primeras candidaturas a diputados. Entonces, el PLC se garantiza que ellos son la casilla, Yatama se garantiza que ellos van a tener el 50% de la estructura. De esta manera, la UNAV también controla la votación junto con el PLC, la izquierda, pongámosle, ¿verdad? Y de esa manera ellos van a poder, se garantizan que el MRS va a llevar una buena cantidad de diputados en esa coalición cuando negocien, ¿verdad? Y si es que llegan a negociar, si es que el gobierno de la dictadura, que ellos creen que va a aceptar negociar, van a hacer. Entonces es una negociación a 3 bandas. Y esto es lo que le interesó al PLC por lo siguiente, porque ellos acaban de nombrar de dedo,
un dedazo de Arnoldo Alemán, a Miguel Rosales como presidente del partido del PLC. Ya no es María Aide Osuna, es Miguel Rosales. Un muchacho relativamente bueno, joven, que hubiera ganado la presidencia del PLC si se hubieran dado todas las asambleas a nivel nacional. Pero como con esta pandemia no se puede hacer asamblea, el PLC o Arnoldo Alemán o la cúpula del PLC tomó la decisión de que en vez de extender el periodo a toda la junta directiva como lo pueden hacer sus estatutos, violaron sus estatutos y nombraron a Miguel Rosales básicamente de dedo y permitieron que unos cuantos, ¿verdad?, se quedaran todavía en la junta, que fueran reelectos, y a otros le pasaron la cuenta. Eso pone en peligro la casilla del PLC, porque en ninguna parte los estatutos del PLC contemplan que pueden hacer eso. Eso significa que en cualquier momento Ortega o la dictadura le puede ordenar al Consejo Supremo Electoral que congele o que quite la personería jurídica al PLC, como se la quitaron al Partido Liberal Independiente en aquellas decisiones que tomaron en el 2016, donde no permitieron que la oposición corriera. Entonces, esa es parte de las negociaciones que se están dando, en las que se dieron y se están dando ahorita en la coalición nacional. Mientras el país está sufriendo una pandemia, estos están negociando cargos, cúpulas, controles, quiénes van a ser diputados, quiénes van a ser, cómo van a negociar, quién va a llevar el control de las negociaciones con Ortega. Increíble, pero cierto. Vamos a ver, vamos a presentarle ahorita las declaraciones de la doctora María Elena Escoto, que denuncia cómo fue injustamente despedida y además le reclama y le restriega todo su integridad y su profesionalismo. Veamos y oigamos el video y las declaraciones que dio la doctora María Elena Escoto, anestesióloga del Hospital Lenín Fonseca, donde denuncia su despido por órdenes del sancionado presidente de la Asamblea, Gustavo Porras. Oigamos. De servicio en el Hospital Lenín Fonseca, y esto es sin causa justa. No tiene ninguna causa justa, hijos de puta. Pero es que ni siquiera tengo un llamado de atención a mi desempeño profesional y ético. En mi vida lo he tenido. Y ustedes lo saben. Pero ¿saben qué? Están cumpliendo las órdenes de Gustavo Porras. La lista, al fin y al cabo, la están cumpliendo conmigo. Porque yo he sido de las personas que sí he alzado la voz y sí he reclamado por lo que es justo, no por lo injusto. Lo injusto siempre ha prevalecido aquí y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho ver. Hay personas corruptas aquí que se salud cubre, pero personas dignas como a mí, nadie me va a defender. Pero yo sí sé reclamar mis derechos. Y también sé que este gobierno no va a ser eterno. Yo soy médico, no soy ninguna política. Pero sí alzo mi voz cuando miro cosas injustas. Esto es demasiado. Ni siquiera tiene una causa justa. Simplemente me llaman de recursos humanos para decirme que tengo derecho a ir donde yo quiera. Pero que él está cumpliendo órdenes y no le pregunte por qué. ¿Por qué me está despidiendo? Yo soy un ser... Vamos a ver. Ven, ahora vamos a ver para que notemos. Ahora vamos a ver cómo renuncia el médico. ¿Ah? A una carta, pero también estaba el video. No. El otro médico despedido. Vamos a ver la carta entonces me voy, dice, donde pone él la carta donde dice: me voy por no comulgar con este régimen criminal, denunció el anestesiólogo Fernández Rojas, que también pues, después fue despedido del hospital Berta Calderón. Pero ya tenemos, no sé si ya está con nosotros, vía telefónica, todavía no, después del cambio. Vamos a presentar también
Porque mire lo criminal que está actuando esta dictadura. Que por un lado sale Chelegripi de nuevo diciendo que gracias a Dios ya se está superando la crisis y que la cosa está volviendo a la normalidad. Y por otro lado vemos, y vamos a ver el video, que creo que ya todo puede viral, ya lo han visto, de un hombre que ya la gente está, y lo habíamos dicho, que la gente iba a empezar a caer, íbamos a empezar a ver muertos en la calle. Que desgraciadamente por la actitud criminal de esta dictadura íbamos a empezar a ver muertos en la calle. Y ahí están viendo el video en el Sumen, donde un hombre que trabajaba lustrando zapatos, un señor lustrando zapatos, limpiando zapatos, de repente cayó muerto. Y entonces llegaron las autoridades del MINSA y a desinfectar y a llevarse el cadáver con toda la vida. Pero esto es lo que la dictadura, según la dictadura, las cosas están volviendo a la normalidad, ¿verdad? Pero ya está con nosotros, vía telefónica, el doctor José Luis Borges, miembro de la Unidad Médica Azul y Blanco. Doctor Borges, muchas gracias por haber aceptado nuestra llamada. Sé que usted es un hombre muy ocupado. Antes que nada, quiero agradecer a usted y a todos los miembros de la Unidad Médica Azul y Blanco por el extraordinario trabajo que están haciendo a favor para defendernos y protegernos y tratar de curarnos a los nicaragüenses ante esta pandemia. Mi agradecimiento y mi gratitud y mis saludos. ¿Aló? Sí, aló. ¿Me oyó, doctor? Sí, muchas gracias por... Aló, sí, aló. Ah, sí, te lo escuchamos, doctor. ¿Qué Sí, significa, cómo interpretan ustedes estos 12 despidos que se dieron el día de hoy? Y que, si no me equivoco, ahí vamos a aparecer, si nos puede dar usted, confirmar la lista de los 12 médicos que fueron despedidos el día de hoy. Sí. Bueno, hoy recibimos, digamos, dos noticias malas. El fallecimiento del doctor Robert Morales, que es cirujano maxilofacial del Hospital Manolo Morales, médico maestro de generaciones, y el despido de prácticamente 12 médicos de los diversos hospitales del país, que se suman a los 3 que previamente habían despedido. En total estamos acumulando 15 despidos. Tenemos información de fuentes internas del MINSA Central de que hay más despidos en el transcurso de la semana. Y las causales de este despido es que la mayoría están en la lista del documento que se firmó en apoyo a las medidas de distanciamiento en contra del coronavirus, a las medidas higiénicas y sobre todo a el llamado que se le hizo al gobierno de la República para que estableciera una estrategia clara, consensuada y acorde a la crisis del coronavirus, lo cual no ha sido aceptada, porque el gobierno mantiene esto con secretismo, con información falsa y no fidedigna para enfrentarlo. Los médicos despedidos son el doctor Ignacio Molina, que es cirujano oncólogo del Hospital Manolo Morales Peralta, la doctora Tania Munguía, también internista del Hospital Manolo Morales, la doctora Marta Bendaña, internista del Hospital Manolo Morales Peralta, doctor, entendimos, Vladimir Mercado, que es internista del Manolo Morales Peralta, el doctor Sergio López, oncólogo del Hospital Manolo Morales Peralta, que en este caso no le han entregado su carta de despido porque él está en Brasil, parado precisamente por la pandemia del coronavirus, pero hasta allá le hicieron llegar la noticia de que está despedido. La doctora Leonor Morín, que es otorrinolaringóloga, que estaba en la clínica Francisco Morazán, clínica de especialidades, la doctora Yamilet Sánchez, ginecostetra del Hospital La Trinidad de Estelí, el doctor Enrique Ocampo, oncólogo, fundador prácticamente del servicio de oncología del Hospital de la Mascota con más de 30 años de experiencia, el doctor Fernando Rojas, anestesiólogo de varios hospitales, entre ellos el Hospital Berta Calderón y el Fernando Vélez Páez, el doctor Erling Espinosa, pediatra de la empresa médica previsional de Rivas, y a consecuencia de la renuncia solidaria del doctor Adolfo Díaz, cirujano general
del Hospital Antonio Lenín Fonseca despiden como represalia a la esposa del doctor Adolfo Díaz, la doctora Linda Barbas, radióloga del Hospital Antonio Lenín Fonseca. Esos son los 12 despidos del día de hoy. Entonces aquí estamos ante una nueva fase de represión, precisamente ocasionada por el hecho de que los médicos independientes han expresado su inconformidad por la forma en que el gobierno ha estado abordando la crisis del coronavirus y además han estado exigiendo que se doten a los hospitales de insumos, medios, diagnósticos y materiales adecuados para atender a los pacientes del coronavirus, que se entregue la información con transparencia y que sea verificable, que se dé la información completa precisamente de todos los casos que se han detectado de coronavirus y sobre todo de las muertes reales que han acontecido, porque la mayoría de los hospitales han estado reportando un promedio de 8 a 12 defunciones diarias. El día que menos defunciones hay son 6, de tal manera que el Observatorio Ciudadano tiene contabilizados 1.114 defunciones en contra de las apenas 47 que reportó el Ministerio de Salud. Entonces, el hecho de que estos médicos hayan estado exigiendo los medios de protección personales para evitar el contagio en las unidades y que además hayan aceptado algunas donaciones que se les dieron en calidad personal para que las repartieran entre los trabajadores de la salud de los hospitales, esto fue motivo del despido de todos estos especialistas. Hemos de hacer hincapié en que no son especialistas recién egresados, son especialistas con un mínimo de 15 años de experiencia, formadores de recursos humanos, librepensadores y que han estado a la altura de la presentación de la crisis del coronavirus, pero que han estado exigiendo protección conforme a la Ley General de Salud que obliga al Ministerio de Salud a brindar todos los medios de protección a los médicos y trabajadores de la salud. Ahora, doctor Borges, desgraciadamente, para estar claro, o sea, estos médicos fueron despedidos por haber firmado aquella carta donde se solicitaba que se tomaran más medidas preventivas, o sea, el distanciamiento y que además, si se pudiera, que se hiciera la cuarentena. Pero además fueron despedidos aquellos médicos que recibieron donaciones para ser repartidas entre los médicos de equipo para protegerse contra la epidemia del coronavirus. También fueron despedidos. Así es. Hay varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones médicas que no están en el Ministerio de Salud realizaron recolecta de materiales de medios de protección. Fueron a dárselas a las autoridades de los hospitales, pero no las aceptaron. El ejemplo más claro es la doctora Judith Lejarza del Hospital de Escuela Oscar de Niloso Rosales de León, que prácticamente dijo que ella no estaba aceptando donaciones golpistas. Entonces, las organizaciones buscaron a médicos dentro de los hospitales, médicos amigos, conocidos, y se los entregaron de manera personal. Como esto no es político, el coronavirus no es político, se les pidió que se las entregaran al resto de los colegas. Estos médicos que recibieron esas donaciones, además de que estaban pidiéndole al Ministerio de Salud que entregara las donaciones que Taiwán, China, el BESIE y la OPS han donado al Ministerio de Salud y que no ha sido transparente, fueron prácticamente uno de los causales de despido. Efectivamente, no protegen al personal de salud, pero tampoco quieren que se protejan o que otros les ayuden a protegerse. Ahora, desgraciadamente. ¿Qué impacto va a tener esto en tratar de prevenir que la catástrofe que todo el mundo, todos los expertos han dicho que va a venir en este país por las condiciones en las que estamos, y ahora este gobierno promoviendo que estemos en más condiciones adversas? Esta cantidad de despidos que se han venido dando, las que se dieron hoy y las que usted dice que tienen información que viene durante el transcurso de la semana, ¿qué tanto aumenta el peligro de la población en este país? Bueno, el Ministerio de Salud a nivel nacional existen un poco menos de 6.000 médicos a nivel nacional. De esos médicos,
que están en las unidades de salud, se han contaminado ya casi 300 de ellos. Wow. De esos 300 que se han contaminado con el virus de coronavirus y que el Ministerio de Salud nunca los va a reconocer, han fallecido 47. Es decir, la mortalidad del coronavirus dentro de los trabajadores de la salud anda rondando el 20% de letalidad. Si los médicos no tienen protección para evitar el contagio y los trabajadores, enfermeras y personal de apoyo no tienen medios de protección, entonces la transmisibilidad del virus va a ser mayor. Y en los médicos que tienen comorbilidades, la mortalidad puede aumentar. Ese desgraciadamente. Ahora, hay con esta cantidad de médicos despedidos y los 247 que fueron despedidos desde abril del 2018 y los que ya han fallecido, entonces la cantidad de médicos que están atendiendo la crisis del coronavirus es sensiblemente menor, pero no solamente por el número, sino por la experiencia de los que están siendo retirados del Ministerio de Salud. Entonces, lo que está que nuestros médicos no se están quedando callados y están dando información sobre la cantidad, sobre todo, de muertes que están dándose en los hospitales. El sindicato FEDSalud, ¿verdad?, se ha dado a la tarea de ejercer como un sistema de inteligencia y contrainteligencia, vigilando, amenazando, intimidando, y en los casos en que se comprueba o tienen sospechas de que alguien está filtrando información de los hospitales, entonces lo pasan al despido. Ahora, doctor, ustedes están entre la espada y la pared. Pues decía el doctor Lagos, que tuve la oportunidad de entrevistarlo la semana pasada, que está llegando el momento en que los médicos van a tener que ponerse mano dura. Y decía el doctor, aquí vamos a tener que para ir a un paro, paralizarlo, de atender solo los casos de emergencia, y hasta que el gobierno, pues digo el doctor Lago, yo digo la dictadura, entienda la realidad de la cosa, y que la misma gente, al ver que los médicos están paralizados, ¿verdad?, van a reaccionar, y entonces ahí sí que le van a golpear la mesa a la dictadura. Usted, porque ahora la situación que tienen los médicos es, ustedes tienen un juramento, pues, de ayudar y salvar vidas, pero también la dictadura está tratando de que se contagien y que se mueran, pues, básicamente, pues, o sea, hasta dónde pueden balancear las dos cosas. Bueno, primero, el juramento hipocrático en cierta manera es una manipulación de los sistemas de salud cuando los médicos empiezan a protestar y a reclamar sobre sus derechos. Constitucionalmente le corresponde al Ministerio de Salud y por la Ley General de Salud ser la tutelar de la salud de la población nicaragüense. El que está obligado a garantizar la salud de los nicaragüenses es el Ministerio de Salud. Los médicos solo son personal que brinda atención en salud, pero no está en contradicción con la Ley General de Salud ni con el juramento hipocrático de los médicos el hecho de pensar en la autopreservación. Es decir, cuando los médicos están en peligro su vida, entonces ellos pueden decidir si seguir o no seguir brindando atención, sobre todo porque constitucionalmente y en la Ley General de Salud y en los convenios colectivos MINSA, trabajadores de la salud, que solamente lo usan cuando les conviene, ahí está escrito que es obligación del gobierno garantizar los medicamentos, insumos y todos los medios de protección individual y colectiva a los trabajadores de la salud. En el contexto de la pandemia del coronavirus, esto es como que el general, que es el gobierno, esté mandando a los soldados, que son los médicos y las enfermeras, a la guerra contra el coronavirus sin fusiles y sin balas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la línea de defensa primaria se van a contaminar y se van a morir, o se van a ir de baja por mucho tiempo, y el resto de la población, que no es médico ni sabe de medicina, entonces está más expuesto a la contaminación, al contagio, y la letalidad del virus va a aumentar.
Entonces, está llegando la hora efectivamente, entonces, doctor, de que ustedes tomen esa decisión. claro, el gobierno es el que debe de enderezar el rumbo. Esto es prácticamente, sí, desgraciadamente, un manejo político de la pandemia. Es como lo que dijo el Papa Francisco. Se trata de un genocidio virósico, una guerra biológica, en este contexto, una guerra bacteriológica, ocasionada por el mal manejo de la pandemia por un virus, que es el coronavirus. Entonces, el coronavirus es el arma que se está utilizando para diezmar a prácticamente toda la población. Y en el caso precisamente de los médicos y trabajadores de la salud, con los despidos lo que te están diciendo es: o agachás la cabeza y sos esclavo para siempre y nunca volvás a protestar, o te enderezás, te pones erguido, recuperás tu dignidad y una de dos, o renunciás o empezás a reclamar y le golpeás la mesa a la dictadura hasta que esto se enderece. Ahora, Una de dos. de esos 6.000 trabajadores que están en el sistema de salud que usted mencionó, ¿cuántos realmente son afiliados de FEDSALUD? Yo estamos hablando que ellos controlan el Ministerio de Salud y hacen lo que les da la gana. Eso no es la pregunta, pero de esos 6.000 afiliados, de esos 6.000, ¿cuántos serán afiliados realmente a FEDSALUD? 1.000, 2.000, la mitad, el 60%. ¿Cuántos realmente respaldan a Gustavo Porras y a la dictadura esta en estas barbaridades que están haciendo? Bueno, ahí son dos consideraciones. Lo primero es que para contratarte, la condición es que tenés que ser afiliado a FEDSALUD. Si no sos afiliado a FEDSALUD, definitivamente no te contratan, porque la Oficina de Recursos Humanos solamente sirve ahora para recepcionar los papeles que el sindicato FEDSALUD le pasa. Y el sindicato FEDSALUD es el que le dice: contratá a este y vas a correr a este. En la actualidad, en contubernio o con el Ministerio del Trabajo, desde hace más de 10 años, desconocieron al resto de los sindicatos, a la Federación Independiente de los Trabajadores de la Salud, al Movimiento Pro Salario, y prácticamente les quitaron su personería jurídica para que dejaran de existir. El 10%, 15% de los trabajadores que no aceptó obligatoriamente estar afiliado a FEDSALUD son los que prácticamente están tratando de despedir. El resto no es que apoyen a FEDSALUD, sino que la gente tiene necesidad de trabajar. Y el Estado, que debería de garantizar el derecho al trabajo sin tener que estar vinculado políticamente o ideológicamente a un partido, convirtió las plazas laborales en un instrumento de manipulación laboral, volviéndolos adeptos. Entonces, el nicaragüense lo que hace: ok, yo me afilio a FEDSALUD, pero eso no significa que yo esté con vos. Correcto. Y ellos lo saben. Y por eso es que el sindicato FEDSALUD, que son, por cada hospital son como 12, 20 pelagatos, lo que hacen es la labor de inteligencia. Son sapos y andan vigilando a la gente. Ahora, doctor, para terminar, estos despidos que se están dando, o la renuncia que se están dando también, ya sea por solidaridad o por salvar su propia vida, ¿verdad? Si los especialistas estaban calculando decenas de miles de muertos para de aquí a finales de junio, mediados de julio, porque está comenzando la curva del coronavirus, con estos despidos y con esta renuncia y con esto que está promoviendo la dictadura ahora, ya que no le hace caso a la gente en las actividades masivas, ahora se están yendo hacia los hospitales para debilitar a los hospitales. Un cálculo, ¿qué porcentaje más de muertos va a significar esto si no hay un cambio de rumbo? Bueno, la proyección es que en los próximos 6 meses el 94% de la población ya va a estar contaminado con el coronavirus. Si tomás en cuenta que el 70% van a ser enfermedades leves y que van a quedar un 20-25% de enfermedades moderadas a severas, de ese porcentaje 4 a 5%, que es lo que maliciosamente está reconociendo el gobierno con sus propias estadísticas, eso va a significar que esperan
una cantidad mayor de 27,000 muertos en los próximos meses. ¿Cuál es el problema? Que la realidad les está demostrando que las estadísticas de ellos deben de ser multiplicados por un factor de 3 a 8. 3 en el escenario más leve, lo cual significa que ahorita en lugar de los casi 1.300 pacientes positivos, el Ministerio de Salud debería estar reconociendo que son casi 5,000, y de la cantidad de muertes, que son 47, debería estar reconociendo más de 200 muertes. La realidad les está golpeando en la cara y pronto no va a ser posible que lo sigan negando. Pero maliciosamente, los estadísticos del Ministerio de Salud solo están reconociendo un aumento de 30-50% en el número de casos y manteniendo la mortalidad baja de 4%, lo cual no es cierto. Basado en la realidad, no en las mentiras y las falsedades de esta dictadura. Si ellos siguen, si no hay un cambio de rumbo y la dictadura sigue haciendo lo que está haciendo, aquí estaremos hablando conservadoramente alrededor de unos 50-60 mil muertos. Es probable, lo que está previsto es que vamos a estar rondando probablemente a partir del mes de julio una mortalidad de 150 a 200 casos diarios de muertes, no de casos, de mortalidad de casos. Entonces, sacando las estadísticas, la cantidad va a sobrepasar a los 20,000 en los próximos meses. Qué barbaridad. Ojalá que no suceda. Bueno, ojalá que el gobierno enderece el rumbo. Mientras este gobierno si esté no, ahí y siga con esa estrategia, las posibilidades son de que más bien esto se va a poner peor en vez de que se logre enderezar o componer. Su comentario final, doctor. Exacto, y por eso es que el único forma de que esto se pueda enderezar es lograr el desconocimiento del régimen y un gobierno de transición o unas elecciones adelantadas, que es lo que desearíamos nosotros. Pues, muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos. Espero usted esta es la primera vez que tengo el honor de entrevistarlo. Espero poder entrevistarlo nuevamente durante el transcurso de la segunda vez que tengo para seguirlo entrevistando. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un cambio y regresamos con el doctor Enrique Sáenz para que hagamos un análisis de lo que acabamos de oír, a dónde estamos y a dónde vamos. Vamos a un cambio y ya regresamos. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. Claro que sí. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Ante el incremento acelerado de contagios, reforcemos las medidas de cuidado y protección. Trabaja desde tu casa si podés. Si tenés que salir, toma todas las medidas de higiene y protección recomendadas. Busca la atención médica de expertos si presentas síntomas. No te automediques. Si tenés un paciente en casa, hay que seguir las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, tanto para el grupo familiar como para el paciente y la persona que lo atiende. No estigmatices, mañana podés ser vos. Infórmate siempre por fuentes confiables de información. No disemines información sin verificar. La salud mental es muy importante. Y promovamos entre todos el lavado de manos, el uso de mascarillas, guardar la distancia y no tocarnos la cara. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cossedi Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well.
Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate, quédate en casa, no saca muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado básicamente todos los martes, solo que en los últimos martes ha tenido cuestiones de problemas de logística y de actividades de última hora que no ha podido estar con nosotros. Está con nosotros el doctor Enrique Sáenz. Don Enrique, gracias por estar, gracias por permitirnos haber entrevistado al doctor José Luis Borges antes que vos. Gracias por haber cedido parte de este tiempo. Oíme, tu opinión, lo que cabe, las declaraciones del doctor Borges, me pararon los pelos, ¿verdad? De lo que, de la realidad y del genocidio, ¿cómo que le llama? Virósico. Que digo el padre, de genocidio virósico. Comentarios, sí. Enrique. Bueno, la verdad es que las declaraciones del doctor dan para todo este programa y otro más, ¿verdad? Lo primero que hay que destacar es que se trata de alguien que está directamente en la problemática, ¿verdad? Y no es un observador, un analista externo, sino que es un protagonista. Después, lo segundo es las dimensiones, ya lo estamos viendo, los mismos cabecillas del régimen lo están viendo. Allí ya apareció que están construyendo un cementerio express, ¿verdad? Que en realidad, más que un cementerio, un predio aplanado para ir a enterrar a la gente, pero estar hablando de estas dimensiones de muertes, realmente ya los nombres de criminal, de genocida, se están quedando cortos, porque además en este caso no tienen la más mínima piedad ni siquiera de sus propios seguidores, ni siquiera de la gente que le ha sido leal hasta la muerte. Hay que decirlo, no tienen la más mínima piedad, la más mínima compasión de sus propios seguidores, con mucha mayor razón de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Estar hablando que en el menor de los casos serán 20,000 personas, ese es algo que se dice fácil, pero detrás de esa cifra que se dice fácil, cuánto dolor, cuánto luto, cuánto sufrimiento, pero además no solo con el fallecimiento, sino que cuántos huérfanos, cuántas viudas, cuántas madres y padres, abuelos, que se pueden quedar igualmente sin su fuente de alimentación, de nutrición. Realmente una catástrofe gigantesca, pero yo también de los médicos quisiera rescatar lo siguiente a propósito del primer comentario que estaba haciendo Jaime. Creo que la pandemia y las crisis, aunque sea una desgracia decirlo, van generando semillas de cambio, y creo que en el caso de los médicos es muy importante que nosotros, más allá de lo dramático de las cifras, extraigamos algunas lecciones. Aquí, por ejemplo, en la política, lo que se ha impuesto es el caudillismo. ¿Quién es el caudillo de los médicos? ¿Tienen caudillo los médicos? Pues los sapos sí, que es Gustavo Porra.
Bueno, pero eso no pero eso es otra cosa, ¿verdad? Me refiero a los médicos que están identificándose en esa mayoría con el pueblo nicaragüense. En segundo lugar, uno ve protagonismos, codazos que están buscando cómo ganar espacios. Pues el doctor que acabamos de escuchar hasta fue por teléfono que se comunicó. En cambio, una de las grandes dificultades que hay en el ámbito de la política tradicional son estos codazos, ¿verdad? Por protagonismo, por aparecer en la foto, por aparecer en el video. Creo que esa es una segunda lección que debemos tomar. Una tercera lección de la acción de los médicos es que ahí no hay politiquería. ¿A quién se le ocurre preguntar si este es conservador, si este es liberal, si este es sandinista, si este es indiferente, etcétera? Allí no hay ninguna politiquería, sino que espíritu de cuerpo. Esa es otra lección que tenemos que aprender. Otra lección en el caso de los médicos es que ellos no han estado demandando salarios, demandando beneficios económicos. Su acción ha estado encaminada a proteger la vida y la salud de la población. Sus pronunciamientos han sido directamente encaminados a los problemas de la gente, que es algo que deberían aprender quienes están en la política tradicional. Y finalmente se han dirigido a la población con propuestas concretas, ¿verdad? No con artificios retóricos, con discursos, etcétera. Sus comunicados tienen una página, cuatro párrafos y te fuiste, clarísimo, las orientaciones que ellos dan. Entonces creo que tanto el gremio de los médicos como el gremio de los periodistas, que igualmente han tenido la misma conducta, no hay caudillo en los periodistas, hay una gran unidad tanto en los medios como en los mismos periodistas, no hay conflicto ideológico, que esté de izquierda, que esté de derecha, que esté sandinista, antisandinista, conservador o lo que fuera. La defensa de la libertad y del derecho al trabajo de los periodistas, creo que esto, y la valentía en los dos casos, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Creo que las lecciones del gremio de los periodistas y las lecciones del gremio de los médicos son esperanzadoras en el sentido de que los nicaragüenses efectivamente podemos actuar y actuar bien, dejando atrás esas lacras, dejando atrás todos esos obstáculos, todas esas llagas que se han venido acumulando a lo largo de nuestra historia. Entonces, más allá del posicionamiento concreto con relación a la pandemia, de su contribución, de su valentía, creo que también nos despiertan esperanzas que efectivamente el pueblo nicaragüense puede sacar de su espíritu, puede sacar valores, puede sacar aspectos de bondad que superen esas lacras que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra historia. Ahora, la situación, digamos, la situación en la que estamos los nicaragüenses aquí en este país, ¿verdad? Estamos, yo creo que ya no le puede quedar duda a nadie, que estamos frente a una dictadura, y yo lo dije desde el principio, que estamos frente a una dictadura que nos quiere matar, quiere eliminar a este pueblo, quiere castigar a este pueblo por venganza, por estrategia, por costumbres oscuras de brujería y toda esa babosada. No sé por qué, pero la realidad es lo siguiente: esta dictadura quiere eliminar a la mayoría del pueblo de Nicaragua y lo está haciendo. O sea, está creando las condiciones para que nos contagiemos. Primero, convocando actividades masivas, ¿verdad? La gente, al principio, los seguidores y los sapos iban a las actividades masivas, empezaron a caer enfermos, empezaron a morir. Entonces ahora, en las últimas 2 semanas, han convocado a 300 o 400 actividades masivas y ya nadie va. A los colegios están obligando a los colegios a mantenerse abiertos, y a pesar de que amenazan
de que van a desplazar a los estudiantes que no vayan a clase o que los van a correr del colegio, según la profesora Lesbia Rodríguez, menos del 5% están asistiendo a clase. Pero ya se están contagiando maestros. Hay alrededor de 20 o 30 maestros contagiados, según doña Lesbia. Entonces, ahora que le fracasó las actividades masivas, entonces dice, bueno, si no puedo con las actividades masivas, ahora los voy a joder donde los voy a impedir que se curen. Y entonces empiezan a debilitar un sistema de salud que ya de por sí estaba débil. Y empiezan a correr, primero no le dan condiciones a los médicos para que se protejan del coronavirus. Después, como los nicaragüenses, ese espíritu de solidaridad que tenemos, los que no son sapos ni son seguidores de la maldad y de las fuerzas oscuras que son los que están gobernando esta dictadura, viene entonces al que reciba donaciones y al que se quiera proteger, lo corren. Entonces no te da para protegerte. Si recibí donaciones con equipos para protegerte, te corren. Entonces ahora están corriendo a los expertos y a los que tienen más experiencia. Y como dijo el doctor Borges, por ejemplo, en el hospital Lenín Fonseca tienen a 2 especialistas de 1 año, que tienen 1 año de experiencia nada más, atendiendo a todos los turnos, que son más de 300 pacientes. Entonces, no le puede quedar la duda a nadie de que esta dictadura nos va a matar y nos quiere matar. Y estamos hablando de 27, de 30, de 40, de 50,000 muertos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer para evitar que nos mate? Sí, mira, esto que vos estás planteando y lo que planteó el doctor y la realidad que conocemos tiene varias caras, ¿verdad? La primera cara es que esto se está transformando para el régimen en un boomerang. Ellos ya entraron en una fase definitivamente de decadencia, de declive, y están cometiendo para sus fines, ¿verdad? Para sus propósitos, un error tras otro. Entonces, ¿qué es lo que están emprendiendo ahorita? Una nueva ola represiva. Porque según ellos, como los médicos empezaron a dar muestras de unidad, a dar muestras de independencia, entonces ellos piensan que castigándolos, pues van a sofocar esas expresiones que dijo el doctor de dignidad, de independencia, de profesionalismo. Pero esta ola represiva estúpida, ¿verdad? Porque se está convirtiendo en un boomerang. Imagínate vos que corrieron hasta el manager del San Fernando, a Norman Cardoce. Se sabe que... Solo por dar declaraciones. Solamente por dar declaraciones, porque se enfermaron, se murió el coach del San Fernando, y entonces los jugadores, no solo del San Fernando, sino que de los otros, que tampoco se ha dicho mucho de esto, ¿verdad? Y hay que ponerlo de relieve también, los jugadores se pararon en 30. Y a pesar de las pretensiones de circo del régimen de estar organizando, ¿verdad?, el campeonato de béisbol y alentando y valiéndose pues de la inclinación y de la necesidad de esparcimiento que tiene la gente, alentándolo a ir a los estadios, también hay que reconocer que a pesar de la criminalidad, no solo de Ortega, sino que yo escuché expresiones de comentaristas deportivos y de dirigentes deportivos afines del régimen con un lenguaje absolutamente criminal, pero los jugadores se pararon en 30 y obligaron al pararse en 30 a que se suspendiera el campeonato de béisbol. Ahora ya lo están anunciando que en 2 semanas lo vuelven a reactivar y al que no quiera jugar, bueno, lo van a suspender de por vida. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estas acciones de represión, y esta es la primera cara a la que me quería referir, lo que están generando es un espíritu de resistencia y de reanimación de la dignidad de la gente. Hoy, precisamente, con el despido de estos médicos,
he visto en las redes expresiones de médicos con su nombre y apellido, de reconocida trayectoria sandinista, ¿verdad? Expresando su repudio a la decisión del régimen, expresando su rechazo a la política sin renegar de sus raíces sandinistas. Entonces creo que esto es lo primero que tenemos que remarcar, es el boomerang que está significando para el régimen, porque van a intentar redoblar también la represión para que por la vía del miedo, piensan ellos, van a volver a sofocar estos afanes de independencia, de profesionalismo. Esa es la primera cara que ahora, me parece que deberemos destacar. Vos tenés, Enrique, experiencia en relaciones internacionales, pongamos. No hay alguna oportunidad que fuerzas internacionales, organismos internacionales o países, que las Naciones Unidas intervengan aquí en Nicaragua para salvar al pueblo de Nicaragua. Yo me acuerdo cuando estaba chavalo, por ejemplo, en África, si no me equivoco, cuando habían aquellos dictadores que estaban matando al pueblo, estaban matando a la tribu que no eran, que eran diferentes a las de ellos, hubieron las Naciones Unidas, mandaron a los, no sé si los cacuazules que se llama, para proteger a aquellos que estaban siendo eliminados. No, pero ni tan largo, Jaime, ni tan chavalo. Porque aquí, muy cerca, en Haití, no hace mucho, ¿verdad? Habrá uno menos de 15 años, una así cosa es. así, que también hay una figura que se llama intervención humanitaria, ¿verdad? Intervención para proteger la vida de un pueblo, de una sociedad, de una etnia, etcétera. Eso existe, e incluso a Haití fueron tropas de Estados Unidos, de Brasil, de distintos países, principalmente de América Latina. Entonces mi pregunta es hora de que todos pidamos una intervención humanitaria para salvarnos. Mira, y pongámoslo no solo para proteger al pueblo de Nicaragua, para proteger a toda la región, porque si esto se sale de las manos, como quiere la dictadura que se salga, y se pierde el control, aquí corre peligro toda la región. Mira, aquí esta es la segunda cara a la que me quería referir, ¿verdad? Que frente a esta situación que nos pone en riesgo a todos, sin distinción de pelo, color ni tamaño, y como hemos dicho en otras oportunidades, ya se transformó en una cuestión de sobrevivencia. Esto de estar discutiendo cargos y que si yo tengo más poder de voto aquí y si yo tengo más poder de voto allá y si yo puedo encaramarme en más cargos aquí, realmente me voy a ahorrar el adjetivo. Bueno, vos ¿verdad? ya viste las negociaciones que se están dando en la coalición nacional. Es decir, en lugar de estar negociando o poniéndose de acuerdo, que además no sería muy difícil ponerse de acuerdo, qué es lo que se puede hacer para proteger, por ejemplo, a los médicos. Y ya que nosotros hemos ventilado distintas iniciativas aquí en este programa, ¿verdad? Hay que decir que buena parte de estos médicos no es que son potentados económicos, están siendo despedidos, y los que no están siendo despedidos y están siendo amenazados y están en la primera trinchera de combate, pues tienen hijos que mantener, deudas que pagar. Entonces, así como se hizo exitosamente una campaña para los periodistas que estaban enfermos, yo creo que quienes están negociando cargos deberían dedicarse a ver cómo se desarrolla a nivel nacional con los nicaragüenses en el exterior, con organizaciones internacionales, una campaña de apoyo a los médicos despedidos, un fondo para que ellos sientan algún tipo de solidaridad, más allá del discurso, una solidaridad concreta que tiene que ver con su heroísmo cotidiano, pero además con su heroísmo de enfrentar al régimen que tiene costos, que tiene precios. Creo que deberíamos de invitar
a las organizaciones existentes, a las sociales, a las políticas, etcétera, a que se apresten a una campaña nacional y que movilice la buena voluntad de los nicaragüenses en el exterior, principalmente en Estados Unidos, para respaldar a estos médicos que están haciendo gala de dignidad, de compromiso con la vida y la salud de los nicaragüenses. Esa es la segunda cara de lo que has planteado vos y planteó el doctor. Bueno, la vez pasada quedaste pendiente conmigo en la propuesta de libro blanco y de otras cosas, ¿verdad? Se te olvidó, pero me imagino. Te la mandé. No, te la mandé y la hice circular y recibir respuestas porque la hice circular. Después de mandártela a vos, recibí respuesta. No voy a decir, ¿verdad?, qué iniciativas surgieron de esa propuesta conjunta que hicimos, porque sí surgieron iniciativas que ahora, pues no tiene sentido. Tomando eso, entonces volvemos, pongámonos, ¿crees vos que es el momento? Así como esa carta firmada por más de 600 médicos, si no me equivoco, donde pedían y denunciaban en la Organización Mundial de Salud y a la Organización Panamericana de Salud las barbaridades que estaba haciendo esta dictadura. No es hora que todas las organizaciones, más todo el pueblo en general, ya sea a través de las redes de que hay, las redes de internet y todo lo demás, pidamos una intervención humanitaria, como decís vos? Yo creo que lo fundamental es acosar al régimen por todos lados, pero hay que ser realistas, ¿verdad? Existe esta figura a nivel internacional de la intervención humanitaria, pero que tiene que ser autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y ahí está China y ahí está Rusia, ¿verdad? Entonces, lo fundamental es mantener la ofensiva, sabiendo que no necesariamente esto va a tener oportunidad de concretarse. Está mucho más al alcance nuestro una campaña, promover, alentar, animar una campaña de respaldo material, económico a los médicos. Pero ya viste, sí, el problema que hay es que, como lo acaba de decir el doctor, hubieron grupos de nicaragüenses, tanto en el exilio como aquí en Nicaragua, que donaron y compraron equipos para protegerse, equipos de protección. Sé que el COSEP con varias empresas también lo hizo, ¿verdad? Y llegaron a donar a los diferentes hospitales fuera de Managua. Creo que lo hicieron en Rivas, en Chinandega, en León, en varios lugares, y los médicos, los directores de los hospitales lo quisieron recibir. Y cuando los médicos aquellos lo recibieron y empezaron a repartir, inclusive a médicos que son simpatizantes del gobierno, porque el coronavirus no tiene signo político. ¿Y qué es lo que pasó? Los despidieron. Entonces ya ni siquiera podemos hacer una colecta para ayudarle a llevar equipos de protección porque lo corren. Hay que decir, Jaime, que buena parte de esta ayuda, en la que también participaron padres de familia, etcétera, algunos colegios religiosos también, fue a petición de los propios médicos. Es decir, no es que van a llevar simplemente para hacer ostentación de solidaridad, no, sino que de distintos centros de salud, como pues los médicos se gradúan juntos, se conocen, son colegas, etcétera. Entonces, cuando empezó a faltarle el cloro, el alcohol, los guantes, materiales casi elementales, entonces ellos pidieron apoyo a colegas, ¿verdad?, centros de salud como de hospitales. Y fue así como se es corriente de solidaridad, y a esto a lo que está reprimiendo el régimen.
Pero yo me refería a dos cosas. Uno, con los médicos que están despidiendo, y para los médicos que despidan, que se sientan respaldados. No estoy hablando de equipo médico en este momento, sino que estos médicos salen a la calle, ¿verdad? Tienen hijos, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua. Entonces no sé si con alguna de las asociaciones se podrían captar fondos para ayudar a que y que los otros sientan, los que están amenazados, sientan que el pueblo nicaragüense está correspondiendo a su gesto humanitario y a su gesto de dignidad. Me refería a eso, y en eso el régimen no puede ya reprimir, ¿verdad? Que a un médico o a una doctora despedida pues se le lleve una canasta de alimentos, ¿verdad? Y creo que eso está en capacidad de hacerse. Decía el doctor Borges que al final que si esto continúa, la cantidad de muertos que se calculaban, había que, en el mejor de los casos, había que triplicarla. Y entonces, si el cálculo de muertos eran 27,000, pues entonces tenemos que triplicarla, estamos hablando de 80,000 muertos, lo que se viene. 72,000 por la mínima. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de 70, 80,000 muertos mínimo. Decía él que la única manera de parar esto es que Ortega no siga en el poder. Y entonces decía él, aquí hay que desconocer a esta dictadura, hay que buscar la manera de cambiar a esta dictadura, de salir de esta dictadura, de conocerla, obligarlo a que haga elecciones adelantadas o obligarlo a que renuncie y que haya un gobierno de transición. Y lo está diciendo un médico, ¿verdad? No lo está diciendo un político. Alguien que él mismo está diciendo, aquí a los mismos médicos lo quieren matar, pues, y ya también están siendo perseguidos. Bueno, desde el 2018 están siendo perseguidos los médicos por atender a todos los que somos oposición. Estamos llegando cerca, tanto vos como René Vargas hablaban de que aquí va a llegar un momento de una implosión. ¿Estamos cerca de ese momento? Mira, cuando mencionaba este hecho de que seguidores de Ortega están comenzando a expresar solidaridad con los médicos despedidos, cuando están expresando rechazo a las acciones del régimen, esa es ya una parte de la implosión, porque la implosión no es algo que ocurre desde dentro, ¿verdad? Entonces, por eso decía, la primera cara es que la arrogancia y la estupidez, hay que decirlo ya a esta altura del partido, del régimen, lo está llevando a adoptar políticas que se van a traducir en un boomerang, es decir, van a recibir de regreso el rebote de esas políticas y ya lo están recibiendo. Pero por otro lado, esto nos lleva a la necesidad de juntarnos, ¿verdad? Más allá de las diferencias, ya veremos. En este momento no sabemos quién es el que va a quedar vivo y quién es el que va a sobrevivir, porque esto no entiende de color político. Y lo tercero, si quien amenaza y quien nos está matando es Ortega, la condición de la sobrevivencia es salir de Ortega, ¿verdad? Y entonces es imprescindible que con urgencia empecemos a juntarnos, a ver cómo podemos ventilar distintas iniciativas, distintos esfuerzos para ver cómo podemos realmente contribuir a la sobrevivencia del pueblo nicaragüense, de nuestra familia y de nosotros también. Ahora, entonces, la gran problemática es, de nuevo, que desgraciadamente en la oposición hay un sector que cree que puede negociar con Ortega y que podría negociar con Ortega algún tipo de elecciones para el 2021, ¿verdad? Otro que cree y que se puede convivir con Ortega, y otro que sabemos claramente, yo me identifico como uno de ellos, que Ortega jamás va a permitir unas elecciones libres y transparentes en este país, y que además no se le puede permitir que él controle unas elecciones y menos que participe en unas elecciones. Entonces, ¿cómo unir a dos sectores
que tienen puntos de vista tan diferentes como los que tenemos. Mira, yo creo que cada día que pasa, ese tipo de planteamientos cada vez se van convirtiendo en esotéricos, pero alguien que tiene un enfermo en su casa, para alguien que lo despidieron del trabajo, o para una empresa, un restaurante, una pequeña empresa, un taller de mecánica, un establecimiento comercial que tuvo que cerrar, que le hablen ahorita de cargos, de disputa por toma de decisiones, etcétera, etcétera, en el menor de los casos, ¿verdad? Para utilizar un lenguaje, los manda a la porra, ¿verdad? La gente está en este momento enfrascada en su sobrevivencia, en términos de salud y sobrevivencia económica. Entonces creo que, y a medida que pase el tiempo, porque estamos clarísimos, a mí me parece que es o ingenuidad, o ignorancia, o mala fe, puede estar ciego de ambiciones, pensar que Ortega va a hacer concesiones para unas elecciones. Hay que grabárselo una y otra vez. Ortega, después de lo que pasó en 1990, no va a meterse a arriesgar absolutamente una cuota de poder. En este periodo, después de los 90, él, hay que decirlo, independientemente de los planteamientos de gobernar desde abajo, estuvo mordiendo el leño, ¿verdad? Y estuvo 2 veces, y lo mencionaba la vez pasada, realmente al borde de la aniquilación política, pero a los adversarios o les temblaron las manos, o les temblaron las rodillas, o les temblaron no sé qué, pero en lugar de aniquilarlo políticamente, cuando le quedaron solo 5 diputados en la Asamblea Nacional y estaba en minoría en la dirigencia, en el Frente Sandinista, y después con el caso de Soy la América, es cierto que hubieran quemado 2 buses, 3 vehículos, etcétera, pero lo hubieran aniquilado políticamente, y lo que hicieron fue darle la mano, que se levantara y convertirlo en socio. Entonces Ortega no va a volver a correr esos riesgos. Entonces son o unos ilusos o unos ambiciosos, ¿verdad?, quienes están vendiendo la idea de que con Ortega se puede llegar a algún acuerdo que lo lleve a hacer concesiones. Entonces creo que cada vez más la misma realidad va a ir separando estas dos, y la gente viendo cada vez más quienes efectivamente están preocupados por la sobrevivencia del pueblo y la sobrevivencia de la familia y de las empresas, y quienes en realidad en lo que están pensando es un carguito, en un cargo o en un cargote, de manera ilusa, porque además, hablando de personalidades jurídicas de partidos, eso depende de la voluntad de Ortega. Así va a es. dar o va a quitar según su voluntad, si le conviene o si no le conviene, Como si ya ha son regalado, aliados ya ha o si mantenido, le ya ha serví o quitado. no. Lo ha hecho todo este tiempo. Entonces, me parece que o es ingenuidad o es ignorancia, pues, de la historia. O quiere volver o a es ser mala cómplice. fe. O es mala fe, por eso. Es mala fe, ¿verdad? Entonces, creo que sí, la situación es tan angustiante, tan dramática, tan trágica, que cada vez estos dos grupos, llamémosle, van a ser claramente diferentes entre quienes están apostando a un arreglo con Ortega, que es la muerte, ¿verdad? Y quienes están apostando por una Nicaragua distinta, que supone riesgos, pero que mientras más seamos, mientras más juntos estemos, aminoramos el riesgo y aminoramos el tiempo del sufrimiento que ya está prolongándose por demasiado tiempo. Ahora, ¿cómo uno diría, ok, aquí lo que nos conviene es paralizar el país, un paro nacional total hasta que Ortega renuncie? Pero la pregunta es, ¿cómo va a aguantar el pueblo un paro nacional cuando el 80% de la población, si no sale a trabajar, trabaja en el mercado informal, el trabajo informal, y si no sale no come? O sea, bueno, si te quedaste mato y si te mueves te tiro.
Bueno, eso es cierto, pero una persona muy cercana, hablando de estos temas, y yo contándole pues los distintos momentos históricos. En 1979 yo estaba en León, ¿verdad? Prácticamente en León desde abril era tierra de nadie, ¿verdad? Y prácticamente desde mayo y principalmente junio, allí estaba absolutamente tomado, ¿verdad? Sí, pero ahí había un conflicto armado también. Aquí no hay conflicto lo que te quiero decir es que me preguntaba esta persona cercana, pero ¿y cómo pasaron 2 meses y no comían en esos 2 meses? Porque también se decretó un paro nacional, además de las acciones armadas. Bueno, y entonces yo le decía, bueno, pasamos 2 meses y sí, no comíamos los 3 tiempos, no comíamos todos los días carne, ni comíamos todos los días pollo, pero nadie se murió de hambre. Entonces, lo que quiero decir es que el pueblo, enfrentado a la posibilidad de la vida o de la muerte, encuentra recursos. Si quiere sobrevivir, ¿verdad? Entiendo, es cierto, el tema de la pobreza, el tema que si no vende el agüelada o la chicha o el esquimo y no llevar los reales a la casa, pues tenés grandes dificultades, pero en las condiciones en las que estamos está entre morirte. Es que esa es la clave, creo que el pueblo tiene que empezar a entender. Aquí ya no estamos hablando de una lucha política, ya no estamos hablando de una lucha por la democracia, la institucionalidad o Estado de Derecho o la justicia para todos los caídos y los mártires y los asesinados. Estamos hablando de sobrevivencia. O sea, aquí o hacemos algo o tarde o temprano vamos a morir, pues, nos van a matar. Esa es desgraciadamente pero hay que decir, la triste realidad que estamos viviendo aquí en Nicaragua. Sí, pero hay que decir otra cosa. Vos no le podés decir a la gente que se sacrifique si 4 irresponsables están jugando con las expectativas y con las esperanzas de la gente, peleándose por cargos que no tienen. Es decir, vos le vas a pedir a la gente que se sacrifique cuando tenés una oferta creíble, sólida, seria, confiable. Si no, sería un disparate pedirle que la gente se sacrificara siguiendo a 4 irresponsables o ambiciosos. Esa es la otra parte que también depende de nosotros. Nosotros hoy comenzamos una encuesta, porque aquí lo que está tratando de formar la coalición son los que se lo quieren autonombrar la gran oposición de este país, ¿verdad? Entonces hoy comenzamos una encuesta nosotros que va a durar toda la semana. Invito a todos los que nos están viendo para que participen y ahí la están viendo en pantalla y la pregunta es fácil. ¿Usted cree que la coalición nacional lo representa? Si usted cree que sí, vote sí. Si usted dice no, ellos no me representan, vote no. Y así nos vamos a dar cuenta realmente quiénes son los que tenemos, quiénes son los que tienen la razón. Aquellos que quieren negociar con la dictadura, como lo quiere la coalición, o aquellos que queremos sacar a Ortega y realmente cambiar la cosa y no ser iluso o tonto, como decís vos en tu comentario. No sé si querés opinar al respecto. Bueno, yo vuelvo a repetir lo que decía antes. En este momento tenemos, y no en este momento, ¿verdad? Nosotros lo venimos denunciando desde hace años, una dictadura criminal que lo que está amenazando ya no solo es la libertad del pueblo nicaragüense, ya no solo son sus derechos, sino que es lo fundamental, el derecho a la vida. Está amenazando la sobrevivencia del pueblo nicaragüense. Y en consecuencia, nuestro pueblo solo puede sobrevivir si salimos de estos personajes, ¿verdad? Que nos están matando a todos, incluyendo a sus seguidores y amenazando a la región centroamericana. Sin embargo, para derrotar a Ortega es imprescindible seguir el ejemplo de los médicos. No caudillos, no protagonismos,
no afanes de beneficio personal, identificarse con los problemas de la gente y ser coherente entre lo que se dice y lo que se practica. Esa es la receta que nos dan los periodistas y esa es la receta que nos dan los médicos. Juntar fuerzas, voluntades, esfuerzos, ¿verdad? Y apartar en este momento las diferencias que podamos tener para concertar una estrategia compartida, que todos vamos a hacer lo mismo. No, a lo mejor que Jaime haga su encuesta, que otros hagan un planteamiento en la OPS, que otros hagan un planteamiento, el mismo planteamiento, que otros actúen frente a la OEA, que otros actúen frente a la Unión Europea, que otros actúen frente al sistema, frente a al SICA, que otros actúen ante el gobierno de Estados Unidos, pero con el mismo discurso, el mismo planteamiento, unidad de propósitos, ¿verdad? Que si vos sos verde, que si vos sos rojo, que si vos sos amarillo, que si vos azul, ya veremos en otro momento que el pueblo defina a quién prefiere, pero en este momento es una cuestión de sobrevivencia, de combatir al régimen, de juntarnos, de juntar voluntades, de juntar fuerzas, de apartar, repito, pretensiones de caudillismo, protagonismos, egoísmos, sectarismos, porque de la misma manera que Ortega, y esto puede parecer brutal lo que voy a decir, y con esto, bueno, de la misma manera que Ortega nos está matando, ¿verdad? O por hambre o amenazando la salud y la vida de los nicaragüenses, quienes le hacen el juego, directa, consciente o inconscientemente, también son cómplices, ¿verdad? Entonces este es un llamado a recapacitar. Ese comentario lo hace por ciertos miembros de la coalición. Lo hago por Raimundo y todo el mundo. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Esté donde esté. No lo digo para ninguna organización, para ninguna persona. Al que le caiga el guante, que se lo plante. Comentario final, hermano. Ese es mi comentario final. Bueno. Que este es momento de sobrevivencia, de apartar diferencias, de juntar en una unidad de propósito para salir del régimen, que cada quien haga lo que tenga que hacer en su propia trinchera, de acuerdo a sus propias posibilidades, pero con unidad de propósito, sin estar tirando tiros al que está al lado o al que está adelante, y quienes estén en este momento con contemplaciones frente al régimen, de la contemplación y la condescendencia a la complicidad, hay un paso nada más, y al que le caiga el guante, que se lo plante. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerle al doctor Enrique Sáez, como siempre. Ustedes se dieron cuenta el día de hoy, después yo creo que la entrevista al doctor Borges y después el análisis de Enrique, más claro no canta un gallo. Esta dictadura está haciendo todo lo posible, lo hemos venido diciendo nosotros desde hace rato, por matarnos. Ya fracasaron con las actividades masivas. El pueblo no está atendiendo las actividades masivas, entonces está ahora atacando a los médicos y debilitando aún más el sistema de salud. Ya ni siquiera, no solo no le dan la herramienta para protegerse, sino que cuando la reciben, lo despiden por haber recibido materiales para protegerse. Ese es el colmo de la barbaridad, de la criminalidad con la que están haciendo. Decía uno de nuestros televidentes, este es un genocidio sin armas, o como decía el Papa, este es un genocidio virósico, ¿verdad? Aquí tenemos, no es hora de estarse repartiendo cargos o luchando por cuotas de poder como están la gente de la coalición nacional. Yo creo que es hora de que la diáspora nicaragüense, la diáspora fuera de Nicaragua, la diáspora nica puede pedir y denunciar al mundo la necesidad de que aquí haya una intervención humanitaria. Y es hora que decidamos también nosotros, como dice Enrique Sáenz, de paralizar esto,
alguna manera u otra vamos a sobrevivir. Lo dijo él, en León sobrevivieron 3, 4, 5 meses. Come frijoles, come arroz con frijoles, o come ¿cómo se llama? El guineo, come mango, come fruta, de alguna manera u otra. Pero lo que sí estamos claros es que mientras esta dictadura siga en el poder, aquí vamos a ir muriendo, van a ir matando gente y matando gente. Y si sigue así, desde el punto de vista de un médico, no estamos hablando de asuntos políticos, desde el punto de vista de un médico, si sigue la estrategia de la dictadura, la siguen implementando, aquí estamos hablando de por lo menos 70 o 80 mil muertos, ¿verdad? Y esto no es cuestión que eso va a afectar al de al lado y no me afecta a mí. Tarde o temprano nos va a afectar a todos. Este es un problema de todos. Así que es hora de seguir usando la inteligencia, la valentía, el coraje y la determinación. Pero también es hora de que ya reaccionemos. Si si metemos la cabeza como el avestruz debajo de la tierra creyendo que la dictadura de repente se le va a entrar la bondad y de repente va a tener sensibilidad hacia el pueblo y se va a empezar a preocupar por el pueblo, hombre, andan más perdidos que un perro en procesión. Recuérdese también de la encuesta para que participen la mayor cantidad de nicaragüenses para saber exactamente, sepamos cuál es la realidad, la sepamos los que están a un lado y la sepan los que están al otro lado. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.